Mira qué bonito esto. Hay que reconocer que es una música que nos ha acompañado todo el viaje por el norte de Chile y otros lugares, ¿eh? Esta música es maravillosa. ¿Tú te acuerdas, Juanje, de esto que sonaba en el todoterreno todo el rato? ¿Te acuerdas? Sí. Esta es una composición que hizo Stefano Mainetti para la serie de JJ Benítez, Planeta Encantado, y que de verdad que ha sido también, bueno, yo creo que me lo decía Guillermo León, nuestro querido amigo Guillermo León, que estará muy presente también este año, que es una música elegida. Y es verdad que sí, ¿eh? Hay que decirlo, la música de esta serie es impresionante. Y algunos paisajes que hemos visto, algunos geóglifos desde el aire que hemos visto, algunas quebradas en mitad del desierto con miles de llamas grabadas con una tecnología sorprendente, o de humanoides o de figuras, y estar ahí, ¿verdad?, todos al atardecer mirando con esta música todo eso, pues impresionaba mucho y ahora uno lo recuerda. Pero hay noticias muy interesantes, muy enigmáticas, sobre las puertas del infierno. Al parecer se ha descubierto lo que sería la entrada al inframundo. Carmen, hay noticias concretas. Varias expediciones ya perseguían esta especie de antesala del otro mundo. Se ha hablado de ello, pero como casi siempre ha pasado desapercibido. Y Juanje, la verdad es que hacía mucho tiempo que se hablaba de Xibalbá, que podíamos definirlo la gente, porque ha pasado por los periódicos un día entero, ¡pum!, se olvidó. ¿Pero qué era esto? Mira, a mí me parece, a nivel arqueológico, la historia más sorprendente, la noticia más sorprendente que yo jamás he escuchado en mi vida. ¿Sabes por qué? ¿Tanto? Sí, porque te digo una cosa, el primer libro de arqueología que yo me leí se llama Dioses, tumbas y sabios. Sí, Ceram. De Ceram, efectivamente. Y ahí recogían la historia de un loco que se llamaba Heinrich Schliemann. Claro, Schliemann, descubridor de Troya. Efectivamente, que todo el mundo le decía, estás loco, no eres arqueólogo. ¿Cómo se te ocurre buscar una tontería que escribe Homero de una batalla falsa de una ciudad que nunca existió? Y Schliemann estuvo 2 décadas buscando la ciudad de Troya y la encontró en la actual Hisarlik, en Turquía, y las ruinas se pueden visitar. Y durante esos 20 años la gente le decía, Heinrich, ¿cómo buscas si eres tonto? Y Schliemann encontró Troya, el tesoro de Príamo y 7 ciudades perdidas. ¿Pero y por qué haces paralelismo con esta historia de las puertas del infierno en América? El mundo ha dicho que el Xibalbá era un reflejo de una metáfora que aparece en el Popol Vuh, que es el libro de la creación de los mayas. El Popol Vuh, que para ser exacto es un fraile español, Francisco Jiménez, el que escribe por primera vez en latín. Esto es una epopeya de 2 parejas de hermanos gemelos que tienen que bajar a vencer a los dioses del inframundo que viven en el Xibalbá, porque resulta que cuando juegan al juego de pelota maya, los dioses del inframundo se quejan y ellos bajan a luchar contra los dioses del inframundo. Es un descenso tipo Dante, ¿no?, a los infiernos. Efectivamente, pero es una pura leyenda que aparece en el Popol Vuh, que es todo un relato mágico de la creación del mundo. Nadie jamás ha pensado que el Xibalbá podía existir. Nadie jamás pensaba que el Xibalbá, porque el Xibalbá tiene lugares muy concretos, como es por ejemplo la Casa Oscura, un lugar lleno de tinieblas, como es la Casa del Frío, como es la Casa de los Tigres, como es la Casa de las Navajas, que posiblemente sean algunas de las cuevas que han encontrado los arqueólogos, las estalactitas que te cortan cuando tienes que pasar. Entonces de repente lo que pasaba... Las navajas eran las posiblemente que te cortaban. Mira, estoy tan fascinado con esto del Xibalbá, no te lo puedes imaginar. Estás tan fascinado que vamos a seguir contando cosas. Vamos a darle paso también a un buen amigo tuyo y buen amigo del programa, sí, catedrático, el profesor Rivera Dorado, ni más ni menos. Mayor experto en cultura maya de este país y yo pienso que del mundo hispano. Es una auténtica figura. Una gran persona y buen amigo. Pues amigo de este programa, este hombre, estudiando toda su vida los mayas, nos comenta algo más, un apunte más a lo que ha dicho Juanje Vallejo sobre esta entrada al infierno o al inframundo, ni más ni menos. Se conoce como puertas del inframundo aquellos lugares por donde ellos creían que se establecía el contacto o la comunicación con el mundo de abajo, es decir, con lo que nosotros llamaríamos el infierno, ¿verdad? Lo que es subterráneo, el mundo de los muertos y el mundo también de los dioses y otras cosas interesantes que hay en el inframundo. Estamos hoy con un popurrí de músicas que te llevan a los sitios, Hans Zimmer, Black Hawk derribado, esto parecen alaridos del infierno también. Así que tenemos un lugar mítico, pero un hallazgo importantísimo. Escuchamos a Rivera Dorado, el profesor, y luego Juanje continúa con la crónica de hechos. Él dice que es un descubrimiento absolutamente incomparable. Y como pasa, bueno, pues pasa desapercibido, ya todo el mundo se ha olvidado de él, aquí por lo menos.
Ribera Dorado, doctor. Lo que se ha descubierto ha sido una serie de cuevas en la península de Yucatán que, por el tipo de indicios arqueológicos que tienen, hay algunos restos de ofrendas, puede haber algunos grabados en las paredes o algunas pinturas. Esta no es una noticia que revele algo absolutamente nuevo. Eso ya se sabía desde antes. Sabíamos desde hace mucho tiempo, los mayistas, los investigadores, sabíamos que hay algunos lugares en el área maya, y ya digo, en el resto de Mesoamérica, pero vamos a ceñirnos al área maya ahora, hay algunos lugares por donde se puede penetrar en el inframundo. Es decir, para los mayas hay 4 lugares, 4 puntos en los cuales podemos penetrar en el inframundo, en el mundo de los muertos, en el mundo de abajo, ¿verdad?, en los infiernos. Uno es los cenotes o pozos naturales que existen en la península de Yucatán. Otro es los laberintos, que son construcciones artificiales que los mayas hacían precisamente para poder realizar esa conexión, esa comunicación. Otro es las cuevas. Hay muchas cuevas en la península de Yucatán porque es un territorio kárstico, calizo, y se producen muchas cuevas, ¿verdad? Se han abierto muchas cuevas a lo largo de la historia geológica. Y luego además hay algunos templos, algunas pirámides, algunos templos piramidales, en donde por el tipo de ornamentación que hay en las puertas de acceso a los santuarios superiores, nosotros pensamos que los mayas creían que entraban por allí al inframundo también. El alarido es puro inframundo, Juanje, de Apocalipto. Se generó inspirándose allí en las últimas construcciones que tú conoces de los mayas, sí, y nos transporta a ese mundo donde los infiernos eran lo más terrible. O sea, ningún infierno puede llegar a la dureza de ese, ¿no? Sí, porque eran diferentes niveles donde había toda una serie de demonios. Pero quiero hacer una pequeña descripción con esta música de fondo que me parece fascinante de cómo es el lugar y cómo es la península de Yucatán. Cuando uno llega a Mérida, que es la capital del estado de Yucatán, bueno, pues a partir de ahí te metes en una selva y tú lo que ves es un continuo ondular de la selva que se pierde en el horizonte. Eso los mayas lo llamaban el Puuc. Puuc significa colina. ¿Sabes por qué es una eterna onda que se pierde en el horizonte? Porque cuando hace millones de años cayó el meteorito que hizo que subiese la península de Yucatán, la onda del meteorito deformó el suelo de esa forma. Dicen que es el meteorito que acabó con los dinosaurios. Efectivamente, el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios elevó la península de Yucatán, pero toda esa zona es la selva Puuc de colinas, porque no para de haber colinas, y además todas, digamos que sirven una cadencia, como si tiras una piedra al agua y ves las ondas, pues exactamente igual pasó en la Tierra. Pero mucha gente pregunta, Juanje, ¿en este lugar, en estas puertas, hay algún tipo de iconografía diabólica? ¿Hay algo? No, vamos a ver. Lo único que se ha encontrado parecido hasta esto a día de hoy, pero no de esta categoría, de este entramado de cueva, hay que pensar que en 1562 los españoles dicen que hay hasta 17 cuevas en Yucatán donde se hacen este tipo de rituales. ¿Vale? La única que se ha encontrado hasta ahora, digamos, con unas características realmente impresionantes que yo he visitado, que si mal no recuerdo se descubre por la década de los 50 y es National Geographic los primeros que hacen reportajes en ella, es Balancanché, que está relativamente cerca de Chichén Itzá. Yo he estado en Balancanché, me he recorrido Balancanché de principio a final, bastante larga, el calor es insoportable, los murciélagos son enormes, está alejada también de rutas turísticas. Carmen hace así, frunce el ceño, me gustaría verte en la cueva para que lo vieras. Y es muy curioso porque igual que en la descripción que aparece ahora, yo me acuerdo con Alberto Rivera, que es uno de los mayistas mexicanos, de los escritores mexicanos más conocidos, que conoce toda la zona. Cuando yo le entrevisté, él me comentaba que, bueno, hay una serie de teorías que, por ejemplo, en Balancanché la gente entraba a ciegas para superar una serie de pruebas, y claro, al final de Balancanché, que para que se haga gente una idea, hay como un nivel que pueden ser como 500, 600 metros, imagínatelo pasar la cueva con esas estalactitas que te van cortando, tienes que meterte por un agujero que no llegará a medir más de 1 metro de ancho, te arrastras hasta un segundo nivel, allí ver ya los primeros restos óseos y reproducciones de las vasijas mayas que se encontraron, y luego pasas mucho más para adelante hasta que llegas al cenote sagrado, que la historia es: llegas al cenote, te metes en el agua y sales otra vez. Es como una serie de pruebas, ¿no? Como si fuera un videojuego ancestral. Claro, pero Alberto Rivera, por ejemplo, defendía que el guerrero se le metía allí, el que salía vivo y el que no salía. Pero el tema del Xibalbá es mucho más complejo, porque el tema del Xibalbá
no sería como solamente en Balancanché, sino que por eso el arqueólogo que ha descubierto todo este complejo defiende que es el Xibalbá, porque en vez de ser solamente una caverna, una gruta, como es el caso de Balancanché, es un entramado de grutas comunicadas entre sí. ¿Y estaba en un mapa más o menos poco explorado o en un lugar conocido? No, por lo que yo he leído hasta ahora, que me he documentado todo lo posible, están en medio de la selva de Yucatán. Entonces, en cuanto inaccesible total. No tan inaccesible por tierra como por el problema de meterte por agujeros que son de 1 metro y meterte hasta 40 metros de profundidad. Ese es el problema. O sea, la selva yucateca es una selva muy dura, muy calurosa. Yo digo que quizás para mí, por lo menos, que yo me he hecho las 2 selvas, la de Guatemala, toda la ruta maya y la yucateca. La yucateca la veo más calurosa y un pelín más dura que la de Guatemala. Pero bueno, lo que voy, o sea, por tierra, vale, más o menos es complicado llegar. Pero el problema es meterte hacia abajo en ese otro mundo, que en este caso no es como Balancanché, sino que es todo un entramado de grutas y cuevas. Como un laberinto. Sí, pero en 3 dimensiones. Como los laberintos mayas, que son los Satunsat, que solamente quedan 2 en el mundo, y que es una bola de piedra que dentro es un laberinto en 3 dimensiones, no en 2 como los que conocemos nosotros. Es algo único de los mayas. Escuchamos al profesor Rivera Dorado porque nos comenta que encima en ese lugar se hacían ritos muy concretos, ritos sí, que queremos saber cuáles eran. Bueno, los mayas creían que en el interior de la Tierra, es decir, en el infierno, en el inframundo, no solamente estaban los muertos, sino que también estaban la inmensa mayoría de los dioses de carácter cosmológico que eran los que regulaban y organizaban y controlaban el orden del mundo, del universo y de la vida, ¿verdad? De manera que en estas cuevas, en muchas de ellas, se realizaban rituales que tenían que ver con la relación de los seres humanos con estas divinidades particulares cosmológicas. Entonces, rituales de lluvia, rituales de muerte también. No enterraban mucho los mayas en las cuevas, fíjate, no enterraban mucho en las cuevas. En las cuevas se ha encontrado algún entierro, pero no enterraban. Eran fundamentalmente rituales de aproximación, de impetración, de comunicación. Carlos Largo, con 1001 cosas y siempre pendiente de todo. Una nueva incorporación a la que damos la bienvenida a nuestro compañero en producción, Fermín Agustí. Bienvenido, compañero. Y ya lo he dicho, con Yeray Martínez estamos todos, ¿no? Y muchos más que van a ir incorporándose y que estarán viajando por toda... iba a decir por toda España, ¿no? Por todo el mundo. Porque nosotros también lo vamos a hacer. Y vamos a intentar traeros documentos como los de esta noche, de diferentes lugares y de nuestro país. Hay una cosa que nunca deja de ser noticia, que es extraña. Seguiremos recopilando noticias cuando vayamos sabiendo más de esas puertas del inframundo, realmente qué se está hallando, qué se está descubriendo, porque desde luego sería una pieza, como decía Juanje, fundamental, quizá el gran hallazgo del siglo XXI de la cultura maya, esas puertas del inframundo. Pero Santi, hablando de inframundo y de algo un poco demoníaco, o al menos el aspecto es el que da, han aparecido... Y además, como siempre ocurre, ¿no? Por desgracia, un acontecimiento luctuoso y otro, y otro, y otro, y otro. Y hay una auténtica psicosis en diversos puntos también de América, con mutilaciones, en este caso de perros y de cerdos, mutilaciones terribles, como hacía mucho tiempo que no se sabía, y que tú me dabas la primera noticia, diciendo, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y es algo que vuelve a hacer sonar antiguos nombres y antiguas posibilidades siniestras, ¿no? Pues sí, estamos en una de esas temporadas y es curioso porque el fenómeno de las mutilaciones de ganado, en este caso también de perros, como la matanza de taco que tuvimos nosotros también aquí en Canarias, pues suelen darse por oleadas muy cortas, muy concentradas en el espacio y en el tiempo. Y desaparecen después. Y efectivamente, luego en esa zona no se vuelve a saber nada. Pues en Córdoba, Argentina, ha habido casos, ha habido otros casos en Hispanoamérica en estos días. Y la verdad es que estamos otra vez ante el mismo enigma, ante el mismo Pero fenómeno. Mutilaciones que parecen humanas realmente, no parecen animales. Claro, cuando estamos hablando de esto tenemos que hablar de mutilaciones que según los veterinarios que tienen acceso a estos animales, pues han sido hechas de forma quirúrgica, es decir, muchas veces estamos hablando incluso cauterizadas. Además, todos estos animales mutilados, en el caso de que sean fallecidos, tienen características muy interesantes. Una de ellas, que tú tuviste ocasión de comprobarlo en un caso que estudiaste de un rebaño de ovejas, es que los carroñeros se niegan a acceder a esas piezas. Sí. Lo cual además elimina... ¿Se repite aquí también? Sí.
lo cual además elimina el posible ataque de animales, ya que esto podría haber sido así. Luego también es curioso porque históricamente, no en estos casos, pero sí que, por ejemplo, ha habido historias en Argentina muy impresionantes donde los animales aparecían directamente no en el suelo, sino dentro de depósitos de agua. O sea, que han sido manipulados. Y las últimas noticias, Carmen, hablan de algunas, iba a decir sangrantes, pero es que es sangrante porque parece que son cortes quirúrgicos a bisturí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué se está diciendo? Pues hay el caso, por ejemplo, de una cerda que se la encontraron sus dueños dentro del corral sin ningún síntoma de que hubiera sido atacada por otro animal, no había manchas de sangre alrededor, pero tenía la mitad de la cara cortada. Se dieron cuenta de que la tenía amputada y seguía viviendo el animal. Pero eso es una masa brujería. Parte de la mandíbula. Estaban estudiando si se trataba de algún ritual, pero es que no han encontrado ni una pista que les lleve a pensar o en un animal, porque ha podido ser atacada por un animal, pero esos cortes, como decía Santi, eran quirúrgicos, estaba completamente amputada la mitad de la cara, incluso la mandíbula, que es una parte dura, con lo cual no saben a qué se están enfrentando y están estudiando la policía si se trata de rituales que están haciendo con animales. Además se está repitiendo en varios lugares. Es muy curioso porque el caso que nos describe Carmen es prácticamente idéntico a una fotografía que hemos visto todos los que nos gustan las cosas de misterio, que es el caso de Lady, aquella yegua que en Pueblo, en el estado de Colorado, fue el primer caso oficial de este fenómeno de las mutilaciones de ganado, pero un fenómeno que llevó en aquel Colorado de los años 70 a que un senador de los Estados Unidos, Floyd Haskell, llevara a cabo una investigación oficial porque había habido 130 casos. Y en esa investigación oficial había datos llamativos. Uno de ellos era que muchos testigos y muchos de los propietarios de las reses atacadas decían que en el lugar, aparte de lo que hemos citado de los cortes cauterizados, la falta de sangre en el cadáver sin que hubiera manchas de sangre por ningún sitio, había por ejemplo un olor como a medicina, un olor extraño, que ellos decían eso, como a medicina. Y luego, en algunos casos que se hicieron análisis toxicológicos de la carne y de las vísceras que quedaban, porque muchas habían sido limpiamente amputadas de estos animales, decían que había rastros de tranquilizantes y de anticoagulantes. Tranquilizantes y anticoagulantes químicos, es decir, nada de ninguna toxina que hubiese producido un animal. Pero hay una gran pregunta, entonces estamos ante pruebas, pero cualquier equipo médico puede probar cosas con animales tranquilamente en un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo de noche? Mucha gente ha hablado de globos sonda, es decir, de asustar a ciertas poblaciones por algo. Escuchamos a Andrea Pérez, investigadora de Visión OVNI, que están encargándose de acercarse, de aproximarse y que han podido ver a estos animales. Vamos a escuchar porque las descripciones son crudas, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo y así lo cuentan. Hemos dado con una perra que apareció mutilada gracias al aporte de un bombero del lugar que se llama Gabriel Molina. Si no, nunca nos hubiéramos enterado de este caso, ciertamente, donde han encontrado una perra que ya estaba muerta, ya se conocía muerta, esto lo obtuvimos allá a partir de la investigación, y al día siguiente, cuando fueron a ver el animal para enterrarlo, supongo yo, han encontrado que tenía un corte realmente muy impresionante en la zona del abdomen. Si ustedes pudieron apreciar la foto, realmente es un corte extrañísimo que incluso escapa a los patrones de lo que veíamos en los animales vacunos que tenían esta cuestión de la mutilación, ¿no? Y es que hay más casos, está habiendo más casos ahora mismo, pero de momento, según nos cuenta Andrea, en Argentina los expertos no saben. Es decir, hay un vacío. Como ocurrió con otros casos, simplemente no saben. Dime, Santi. Es que me mencionabas Argentina y hay un detalle, de hecho hablamos en Cuarto Milenio. Pero el abdomen abierto, ¿para qué? Quirúrgicamente, es que yo tampoco acabo de entender. ¿O es para asustar a la población o no lo entiendo? Perdona, Santi. Pues ahora te voy a dar uno de esos detalles ya absolutamente incongruentes que tuvieron, por ejemplo, los casos de mutilaciones de reses, en este caso de ganado vacuno, en Argentina. En 2002. Exactamente. Y te comenté que efectivamente muchas de esas reses habían sido encontrados en depósitos de agua que estaban en alto, es decir, que estaban sobre pilastras y que de ninguna forma ningún depredador ni el propio animal podía haberse introducido. Pero es que esos depósitos de agua
gran capacidad. Es una zona relativamente seca y hace falta que esos depósitos estén disponibles para dar de beber a esas reses de los grandes ranchos argentinos. Pues en muchas ocasiones aparecieron completamente secos, pero no ya secos de que alguien los hubiese vaciado, sino que la tierra, el lodo que se forma en el propio tanque de estar a la intemperie, de un día para otro no había lodo, había arena completamente seca. Es decir, ese tanque no había sido vaciado. Deshidratado por completo. Exactamente, no había sido vaciado, sino que se había deshidratado casi al instante. Un apunte más de Santi, por cierto, me cuentan que, como has hecho hoy con tus fichas, vas a volver, ¿no? Va a haber muchas secciones que vuelven y una de ellas serán las fichas del archivo de Santi Camacho, o sea que Dios nos pille confesados, porque lo que puede ser el desarchivo, habrá muchas más novedades que iremos anunciando. Mira, y que se han encontrado más animales, un perrón mutilado, además también le habían eviscerado, le habían sacado las vísceras del cuerpo, ha sido en Chile. En Chile, sí. Y en este caso ha sido tremendo, porque la cabeza estaba separada del resto del cuerpo. Y justamente en el cuerpo tenía clavada una cruz. Hombre, pero suena ya brujería, ¿no? Creen que puede ser brujería, ritual satánico, también dicen una cruz invertida. Por eso apuntan a ritual satánico. Ahora me cuentas una historia de un niño que tenían también como cuencos con la sangre del animal. No, terrible. Brujería total. Por cierto que ha habido un caso de un niño, no hemos podido recuperar mucha información, pero un niño que ha aparecido muerto colgado en una viga, si no me equivoco, con un símbolo demoníaco pintado con su propia sangre. En fin, una de estas cosas que son así de densas y así de oscuras. Así ocurren. Terminamos la crónica con Argentina porque Andrea Pérez nos habla de ese vacío, de esa impotencia un poco de los expertos que no saben realmente qué decir ante estas mutilaciones que evidentemente son hechas por seres racionales. Bueno, los especialistas siguen siendo aquí muy reacios a dar un diagnóstico, porque creo que en definitiva no pueden establecer el patrón del corte y quién lo realiza. Simplemente lo que obtenemos de ellos es la definición de que no se trata ni de elementos carroñeros, que es lo que esgrimen rápidamente. En estos casos es imposible asociarlo a un elemento carroñero porque ustedes vieron la complejidad del corte. Y bueno, lo que se concentran todos es en buscar algún tipo de análisis químico que derive en alguna sustancia que pueda explicar en principio, digamos, un poco qué es lo que lleva a anestesiar al animal para que le permita producir ese corte, porque otra de las cosas que llaman la atención es que la perfección del corte está hablando de que el animal realmente es asociado a que está sin vida, y bueno, y esto permite establecer que es tan prolijo y tan perfecto. No tenemos mayores informaciones más que esta, establecer que no pueden identificar quiénes o qué realiza el corte, simplemente queda como un caso con alguna cuestión de extrañeza, y bueno, y rápidamente se deshacen de seguir explicando, dando información respecto a estos casos. Un silencio bastante habitual. Sí, bueno, por lo menos el silencio eso hemos mejorado, porque el silencio es mejor que la explicación que se dio precisamente en el 2002, en que aquello se achacó, introducción del ganado en los depósitos de agua incluido, a la acción del ratón rojizo hocicudo, que parecía que era un ratón que debía ser como el demonio de Tasmania, que atacaba a las reses y que quemaba las heridas. Y que quemaba las heridas, las desangraba. Sí. Era un ratón prodigioso. Yo me acuerdo una anécdota, muy habilidoso, sí. Pero para que veáis lo que es también, ¿no? Y esto es entrar un poco en nuestra habitual mesa de redacción, ¿no? Pero que irá flotando, ¿no? Según surja. Yo me acuerdo cuando que empezábamos Milenio 3, no voy a decir quién, pero alguien en la redacción de informativos, me acuerdo que nuestro compañero Carlos Cala, que muy pronto va a estar aquí con sus reportajes de Carlos Cala y su voz, claro, evidentemente, y un montón de cosas que iréis descubriendo. Bueno, pues me acuerdo perfectamente que Carlos estaba muy cabreado porque estábamos con todo el tema de las mutilaciones de ganado. Claro, eran unos casos impresionantes, cortes, extirpación de ojos, es una cosa... Hablamos con los principales veterinarios. Sí, con Daniel Belot, me acuerdo perfectamente, el veterinario de... Que nos envía además todas las fotografías. Claro, el Seprona argentino, de alguna forma. Bueno, era evidente que era algo muy raro, ¿no? Pero de inmediato sale una noticia que dice, los casos de las 6.000 mutilaciones aproximadamente son de un ratón
Que por cierto, el ratón debe ya no mutilar más. O sea, es un ratón que tuvo ese comportamiento y ya no mutila más. Sí, se le acabó el gas del soplete. Pero a lo que voy, Juanje, tú fíjate a lo que voy, ¿eh? Me viene Carlos, no voy a decir el nombre, me dice, alguien en redacción aquí en la cadena SER, pero no lo digo por la cadena SER, lo digo porque el ser humano es así, si no estoy criticando a nadie. Puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier sitio. ¿Qué, Carlitos, tal? Mira, si era un ratón, vuestras tonterías, no sé qué. Y el tipo, eso es lo grave, el periodista que va de serio se creía lo del ratón. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí, sí. Pero como pone en el periódico ratón culpable y se acabó. Claro, han pasado los años, no he vuelto a ver una sola mutilación en esa zona. ¿Qué pasa? Pero os quiero decir, qué fácil es engañar a la gente con una explicación sencilla, al gran corpus de periodistas, desde luego, a muchos lo vas a tener de acuerdo. Sí, ratón, pues venga, total. Mientras tanto, silencio, y al mismo tiempo habría que decir qué fácil es amedrentar a una población cuando, con cualquier motivo, porque primero si son humanos, yo no sé qué se persigue. Solamente veo eso, el susto social, ¿no? El estudio sociológico. A eso se ha llegado y a mucho más, ¿no? Pero sobre todo cuando los científicos, los veterinarios, están diciendo que es imposible que un ratón haga esas heridas y que cauterice, es decir, queme esas heridas, vamos. Además, los que estaban indignadísimos con aquella explicación eran los propios ganaderos argentinos, ¿no? Yo me acuerdo de uno que era un señor corpulento, ya entrado en años, y que le dice el periodista, ¿y usted qué opina de esto del ratón? Y se sonríe socarronamente y dice, grande ratón, debió de ser un ratón prodigioso, yo no he visto cosa igual. Y la verdad es que el buen señor, que debía de llevar absolutamente toda su vida en la pampa, en el campo, tratando con las vacas, con los caballos y con los animales de su entorno, pues no pudo menos que sonreírse de esa explicación. Normal, pero qué rápido se cierra el grifo. Cuando empezaba a ser dramático, se cierra el grifo rápidamente. Me contaba Carlos Largo, ahora por vía interna directamente, que les comentaban en Argentina que el mismo día y cerca de la zona había aparecido también una cabra abierta de par en par. Pero claro, esto suena ya, en mi opinión, como mensaje. O sea, alguien está dejando mensajes de algún tipo. Sí, lo que pasa es que cuando tenemos mutilaciones de ganado, la extrañeza de los mismos es tal, la parte que me recuerda incluso al chupacabra y otro tipo de cosas que se han hablado, la extrañeza es tan absolutamente alta que hay que pensar en algún tipo de experimento de la CIA o algo así, pero luego dices tú, pero que no se llevan al cerdo, a la cabra o al gato, lo hacen en un laboratorio y porque no dan entonces mira, tú no te enteras. Ya, pero es que mira, ya eso... sé que hablamos del fenómeno OVNI y no vamos no, a la locura o no locura. Yo no digo fenómeno OVNI, pero lo que digo es que en Argentina, me acuerdo perfectamente que nos contaban que habían aparecido, por ejemplo, 8 vacas, imaginaos la escena para el ganadero, 8 vacas con las cabezas tocando como una estrella, las 8, ojos fuera, ubres fuera, vaginas enteras fuera, cortadas, el agua vaciada, o sea, todo, y no había huellas. Entonces, el tipo que iba ahí o creía que era un ovni, o sea, que los extraterrestres habían bajado y habían hecho eso, que también sería igual de absurdo, o que eran seres humanos. Desde luego, es que ha habido muchos casos, muchísimos en la historia, de generar un caso, de hacer una trampa, de dejar unas señales y ver cómo se comporta, por ejemplo, la prensa, ver, por ejemplo, cómo se comporta la ciencia intentando dar una explicación. En fin, es que es muy curioso. Mira, eso que nos decía Juanje también lo apunta uno de nuestros oyentes. Carlos, desde Cáceres, nos decía, habéis leído el último Merovingio, hablan de mutilaciones de ganado realizadas por la CIA para asustar. Enhorabuena por el programa. Pues no lo había leído. Qué curioso, habrá que leerlo. ¿Qué da más terror? ¿Pensar en algo sobrenatural o en un innombrable haciendo salvajadas con animales? Da asco pensar en estas manipulaciones, nos dicen Almu y Nacho. El mundo de la arqueología es fascinante. Cuánto misterio encierra y lo ajenos que somos a ello. ¿Para cuándo un programa sobre la joya arqueológica de Numancia? Mira, Numancia. Sí, hombre. Ángel, ¿estuviste tú por allí? Sí, epopeya auténtica además, como estos hombres duros y rudos aguantan, pues hasta que dan su vida por... Mira, te voy a plantear una cosa, a ver si nos vas a hacer unos fragmentos de la historia. Sí, hombre. A ver si nos haces unos fragmentos de la historia intentando ceñirte, eso sí, como hace Santi, que ya sabes cómo es. Mira, te propongo una sección, además, aquí en vivo y en directo. Esto está bien. Viajes por la historia, sitios donde he estado y donde he vivido la historia. Venga. Hecho. He cometido un error terrible. Pero resumido, ¿cuánto me dais? ¿1 minuto, 2 minutos? Bueno, que sí. Vale, perfecto. La semana que viene... Santi vuelve con sus conspiraciones, su archivo, ¿no? Donde puede caber de todo, ¿verdad, Santi? Puede haber personajes, objetos, lugares... Sí, organizaciones, en fin, voy a intentar, en la medida de lo que nos dé de sí la actualidad, ceñirme
a cosas que estén de actualidad, y cuando no, pues contaremos cosas interesantes del mundo de la conspiración, del oculto, del espionaje. Me gusta. Nacho Ares va a venir con su informativo de la historia, a modo de noticias, qué está pasando, hallazgos que nos hacen ver la historia de otra forma. Juanje vendrá, y siempre en Milenio es un cóctel, ya lo sabéis. Es inesperado todo, con esas escenas de la historia que me gustan mucho. Sí. Carmen también tiene novedades, ¿verdad? Ya Hablaremos de personajes contando. muy concretos, y yo también. O sea que vamos a ir viendo. Seguimos con los mensajes, Carmen. Qué envidia, me encantaría hacer un viaje de esos con vosotros, con esas músicas, conociendo a esa gente, viendo esos lugares, nos decía Lex. La verdad es que lo hemos pasado bien, ¿eh? Sí. Se pasa bien, península mal a veces. Del Yucatán es impresionante. Me bañé en el cenote Iquil y a la vez me llenaba de paz y me despertaba un intrigante temor. Chichén Itzá tiene algo. Chichén Itzá, la ciudad de los extranjeros, significa en castellano. Qué gente más loca. Estamos mi perra Mara y yo oyendo el programa. Saludos, Manuel de Córdoba. Se refería a esas Gente más loca mutilaciones. los que mutilan, ¿no? Eso O es. lo puede decir por nosotros, que también estaría bien. Hay mandamientos del satanismo que prohíben dañar a niños y animales. Quienes lo hacen son niñatos que lo usan como excusa, nos decía Carmen. Bueno, lo de niños, sí, tú lo has explicado alguna vez, Santi, que eso no se puede hacer, ¿no? Pero luego, claro, los que igual no saben los mandamientos se los saltan a la torera. Este caso que ha habido de un niño, Sí. fijaos la escenografía, por favor. Ya vamos Colombia. rápidamente a un caso de un fantasma, supuesta aparición. Pero esta escenografía la hemos visto en alguna ocasión, pero creo que tan cruda no, ¿eh? Pues sí, ha sido en Pereira, en Colombia, un niño de 14 años se suicidó colgándose de una viga de su casa. Al parecer tenía un comportamiento extraño, él vivía con sus abuelos, no con sus padres estaban viajando desde hacía varios años, el caso es que vivía con los abuelos. La abuela dice que días antes el niño estaba extraño, diciendo que iba a pasar algo precisamente en esa fecha indicada. ¿Y cómo lo encuentran? Pues con las muñecas cortadas y con un símbolo satánico pintado en el pecho con su propia sangre. ¿Y se supone que lo ha pintado él o se lo han pintado? Por el momento no se sabe nada. Él anteriormente había quemado escritos que tenía, incluso poemas. Decía que ese día tenía que ocurrir algo y además decía que su propósito era despertar en el mundo de los sueños con su hermano Salomón. Esas son las palabras que recuerda su abuela. La policía está investigando qué quiere decir eso, si se trata de algún grupo de secta, de algún grupo satánico de nuevo, porque esos símbolos son un tanto raros, aunque no han trascendido las imágenes. No se sabe todavía de qué tipo de dibujo era el que tenía en el pecho, ni si se lo ha hecho él o se lo ha hecho alguien posteriormente. Colgado de una viga. Colgado de una viga y con las muñecas cortadas. Pues vamos ahora con un caso que dice Santi que tiene información fresca además, que es muy extraño. Nos lo cuenta nuestro querido compañero Fabio Junco, desde Argentina, que lleva ya unos cuantos años informándonos de todo lo que pasa ahí, que vemos que son muchas cosas. Pero es el pánico en un colegio. Esto no es tampoco muy habitual por una supuesta aparición, entidad, llamémoslo como queramos. Vamos allá. El curioso episodio se registró en la escuela 413 de Ceres. Allí una alumna cuenta que vio a una niña vestida de blanco colgada de una cuerda con sangre en sus ropas. El periodista Martín Farías afirma a Continental que este caso paraliza la actividad educativa en la comunidad. Yo creo que están superados por este tema del fenómeno periodístico, el fenómeno mediático que ha tenido el tema. Acá en Ceres, en la comunidad chica, acá enseguida te tratan de loco por cualquier cosa. Y lo que la nena dice y relata que vio es, bueno, una nena ahorcada, que perdía sangre del cuello y que lloraba a alguien dentro del baño de la nena. Y la nenita de cuarto grado vio una gran mancha de sangre, en el momento ese como que se abría una puerta y se cerraba sola, y que uno de los bebederos también es como que alguien lo impulsaba y también se abría solo, ¿viste? Uno de los bebederos del baño. Esto es lo que relata la segunda nena de cuarto grado. Cuando sale ese relato de cuarto grado, que no tiene ningún contacto con la chica de sexto grado, porque una va del turno mañana, la otra del turno tarde, imagínate lo que cerró, ¿no? La ciudad de Ceres está ubicada a 300 kilómetros de Santa Fe. La escuela con estos presuntos fantasmas en sus baños ahora sufre la inasistencia de gran parte de su alumnado. Los padres esperan que esta tarde la directora Viviana Quinteros reciba a alumnos y a padres. Hoy queríamos que sintierais el viaje con nosotros, ¿no? Que nos hablaban de los viajes, que son todo un mundo y se pasan muchas sensaciones. Y desde luego, la expedición casi de un mes que hemos tenido, ¿verdad, Juanje? ¿Verdad, Carmen? Sí. Hemos vivido tantas cosas que será difícil ir desgranándolas.
yo creo que dentro de poco tenemos que hablar precisamente de la ruta, precisamente de la carretera de las ánimas, precisamente de todas las apariciones, historias, mitos, leyendas que hay en torno a ese lugar, porque yo creo que esa zona concreta del planeta tiene mucho que contar. Pero fíjate, lo habitual era que los colegios entraran en histeria, lo hemos contado todo el año pasado, por muchachas que habían jugado a la Ouija, que habían tenido luego problemas mentales, pero no por una aparición, ¿no? Una aparición además de una simbología, hablábamos de este niño en Colombia, tan truculenta, ¿no? Y pocas veces he escuchado yo lo de el fantasma de alguien ahorcado, supuestamente. Lo he escuchado poquitas veces. Sí, además es que son los padres y los alumnos los que ya tienen auténtico pánico de que los pequeños vayan al colegio. En la escuela 143 es donde se concentra. Además dice que las puertas de los baños se abren y se cierran solas, que las cadenas de los baños se accionan también solas, los grifos empiezan a abrirse sin que nadie los haya manipulado, y de verdad es que sí que hay auténtico pánico. Se está investigando si alguna niña se suicidó o murió en extrañas circunstancias precisamente en esas clases, en esos baños. No es la primera vez que en los baños aparecen espíritus, entre comillas. Hay incluso en películas que se han hecho eco de algunas leyendas, de algunas historias, donde se concentra en los baños esa historia fantasmal. Bueno, es que es el lugar donde siempre había las travesuras, ¿no? Donde se hacía, por ejemplo, la Ouija. Muchas niñas, que hay de nuevo niñas que juegan con la Ouija y de nuevo problemas mentales con ellas. Quería comentaros algo entre no sé si decir entre lo macabro y lo cómico. ¿Recordáis el reportaje que hicimos en Turón hace un año? Sí. No recuerdo. ¿Recordáis que cogí unos huesos y los metí en una bolsita y dije que los iba a mandar a analizar? Cosa que no hice. Y bueno, pues mi chica, Sara Fernández, que es ATS, el otro día me dice, vive conmigo hace unos meses, me dice: Juanje, ¿qué tienes en la bolsita que hay? O sea, que te has olvidado del hueso de Turón en casa. Tengo los huesos de Turón justo en el mueble que tengo a la derecha del televisor. Entonces, perdona. Al lado de la gitana y el todito. No, están en una bolsita de estas de congelados que allí los guardé tal y como se vio en televisión. Y yo esperando los análisis. Yo diciendo, los análisis de Turón, no, ya van. Y entonces lleva ahí un año. Y entonces me dice: Juanje, ¿qué es lo que tienes ahí? Dije, ahí va. Pues son unos huesos que cogí en Turón. Y dice: ¿sabes qué es un trozo de clavícula humana y una vértebra? Y dije, madre del amor hermoso. Y ahora, claro, me encuentro ante el problema de decir, bueno, aparte que tengo restos humanos en casa... Lo que no sé cómo no te ha dejado ya, porque desde luego con esa decoración en casa... ¿Qué es lo que hago? O sea, voy, los entierro, no sé ni lo que voy a hacer, pero realmente me quedé pero o sea que muy perplejo. La confirmación ya la tienes, que eran huesos humanos. Sí, por parte de una test, aquellos fusilamientos que hubo y había una fosa común, se sabía que había una fosa común debajo del colegio. Y recuerdas que yo me metí con las cámaras de Cuarto Milenio y saqué unos restos óseos en un lugar donde además se habían grabado psicofonías, se habían sucedido una serie de hechos extraños. Bueno, pues la confirmación me la dieron otro día, efectivamente, por una persona que en este caso es ATS, que me dijo que sí, que era un trozo de vértebra y una clavícula humana. ¿Qué me quieres decir, Santiago? No, que estoy muy sorprendido porque en cualquier caso Argentina últimamente está que arde en cuanto a fenomenología paranormal. Estábamos hablando de la perra esta en Córdoba, el colegio, y luego en uno de los sitios más bonitos, para mi modesto entender, de Argentina y de Buenos Aires, que es el cementerio de la Recoleta, que es... Tienes unos gustos un poco raros, ¿no? No, ahí ya me tengo que defender. El cementerio de la Recoleta es una preciosidad, museo al aire libre. Vale, pero es un cementerio. Sí. O sea, es posiblemente el cementerio más bonito del mundo. Me río yo del de París, del de Pierre Lachaise. O sea, es la... Pues Pierre Lachaise. Es Lachaise. Pues también están muy alarmados los visitantes porque parece ser que se está apareciendo el fantasma de una mujer. Y lo que te quería comentar aparte, que da la anécdota, es que el cementerio de la Recoleta tiene desde 1910 su propio fantasma ya establecido, que tiene una historia. Bueno, y lo de Gardel, que le dejan el cigarrito, ¿no? Lo contamos un día. Efectivamente. Sí. Bueno, y siempre tiene la figura de Gardel un cigarro, ¿no? Y la tumba de Vaperón, que siempre
siempre tiene flores, pase el día que... Lo que no tiene son manos, ¿no? Que se la robaron. Evita Perón. Y el entorno del cementerio es una zona... Yo noto ya que en este preciosa. final como que ya siempre desvariamos un poco, pero bueno, también sí, claro, y más ahora cuando van a ser 3 horas con la información, porque se me estaba ocurriendo mientras escuchaba a Santi que hay una cosa que se me ha olvidado, que es importantísima, que llama a la participación, ahora vamos con vuestros últimos mensajes, y es que tenemos que empezar ya porque fue así, nos lo pidieron, y tiene que ser así a bocajarro con la segunda votación. Bueno. Ahí va. Ya la Y empezamos esa sorpresa, amigo. ahí sí que me has dado. ¿Os acordáis, para quien se incorpore, porque puede haber gente que se incorpore nueva, este nunca ha sido nuestro horario de 3 a 4, que el año pasado votamos las 7 maravillas del misterio? Y ganaron las pirámides de Egipto, en una apretadísima competición donde hubo miles de amigos que participaron y que recibieron sus correspondientes premios, con la sábana santa. Y hubo muchas, y yo creo que en estos 9 minutos que quedan tenemos que decidir. No entre les dejamos nosotros... a Santi contar su historia de la Recoleta, pero bueno. Bueno, nos la cuenta otro día. Hoy tiene una intervención lucidísima. Nos la cuenta otro día, porque esto es muy importante, chicos, se me la cuenta ahora, pero esto es muy importante. Vamos a ver, tenemos que votar, y yo creo, si no me sacáis de mi idea, que después de votar los 7 lugares, las 7 maravillas del misterio, Sí. habría que votar algo que todo el mundo tiene dentro, que a todo el mundo ha marcado, que es los 7 libros del misterio, ¿no? Y pues que Ahora, no hacemos 7 películas. 7 películas. Yo opino como Carmen, y eso es raro. Y 7 películas que se ha hablado mucho. Yo prefiero 7 libros. ¿Tú qué prefieres, Santi? A mí me gusta lo de los 7 libros. Lo que pasa es que como el que voy a defender yo es un coñazo, pues la verdad Que es es el misterio de las catedrales. Pues entonces yo ya esa batalla la tengo perdida. Date por perdido de inmediato. Hundido. Pues yo creo... ¿Y por qué no eligen los oyentes? Eso, que manden SMS, mira, claro. mira qué música más bonita nos pone el amigo Yeray. Una música que ha acompañado tantos buenos momentos, Celestial Soda Pop de Ray Lynch, y que va a ser esta franja final la que es más vuestra que nunca, ¿no? La que somos más amigos que nunca y estamos más cerca. Queremos hacer, yo doy un plazo, ¿qué plazo damos, chicos? Pues de 2 semanas, no puede ser más, para elegir ¿O película cuál o es la libro? votación. Películas o libros u otra cosa que surge la gente quiera. Mejor que lo decida la gente. Votamos claro. cuál va a ser la votación. Claro, Ya para es lo empezar. que estoy diciendo, Santi. vale. Es lo que estoy diciendo. Bueno, lo que dicen, el regalo que quieren algunos, que es lo que apuntan ya en el La cena con Juanjo 7640. Vallejo. No, eso ni uno. Lo que quieren es venir al programa, el ganador, Ah, pues es bonito también. Sí, hombre. ¿Al de aquí de la radio o al de la tele? A los dos. al de la radio. Al de la radio, ¿no? Claro. La votación es en la radio. Pues sí. Vienen al de la radio. No está nada mal. Y por ejemplo, ser entrevistados. También Que nos puede cuenten ser. un poco Sí. por qué están aquí, por qué siguen el programa. ¿Cuál es? Perfecto. Oye, me gusta. Incluso no hay que hacerlo bueno. Podríamos hacerlo con, por ejemplo, 5 o 6 personas, ¿no? Sí, claro que sí. Así animamos a más Conozcamos un gente. poco al oyente de Milenio Claro. 3, Un qué día significa milenario. para ellos. Sí. Y más en la 8ª temporada, claro que sí. Oye, estoy pensando en una cosa, chicos. ¿Cuántas sillas hay aquí? Aquí hay un montón, Pues habrá como 40 sillas. ¿Y si hacemos un 50 ganadores? Venga. Bien, Y que se vale. vengan aquí y pasen un día milenario con nosotros y podamos conocerles un poco, hacerles preguntas, que nos hagan preguntas en vivo. Eso estaría Genial. genial. ¿Qué os parece? Sí, sí, Venga, me parece bueno, genial, Pero ahora, bueno, lo que pasa es que Fermín y Carlos me parece a mí que van a pasar un poco mal. Ellos van a ser los sufridos hombres de las votaciones, porque no veáis lo que os viene encima. Fermín, Carlos, no sabéis lo que os viene encima. El año pasado yo no sé cuántos votos. Carlos, ¿cuántos votos fueron el año pasado? Sí, pero no lo sé, dice Carlos, pero desde luego él empeoró física y mentalmente durante esa época terriblemente, porque decía no puedo más, porque la gente Además, se volcó. el pobre cuando no ganaba la sábana santa le daba esta cosa entregar los datos. Oye, qué interesante de verdad, sí, porque la pugna Juan G. Vallejo Pirámides y Carmen Sábana Santa, luego Santi y yo nos quedamos ahí más al margen. ¿Libros o películas? O otra cosa, tenemos 2 semanas, vamos a hacer la votación, y qué bonito, me gusta mucho el premio, aquí sitio, porque mucha gente nos pregunta por qué no hacemos Milenio con público, hay muchas cosas de seguridad y más, ahora tenemos obras en la radio, pero aquí 50 personas, vamos a pasar un día con ellos. Perfecto. Incluso, ¿qué demonios eso? Un día con ellos, que podemos tomarnos algo antes en la radio, que vengan aquí, que los sitúen aquí, que nos conozcan, podemos estar con ellos, hacernos preguntas, un día del milenario. Perfecto. Vamos a dedicar un día entero a la gente que oye Milenio. ¿Por Vale. qué no? ¿Vale? ¿Os parece? Me parece Pero hay 50 plazas, chicos, y hay que votar y haremos el sorteo, vamos, de forma precisa. Así que, ¿libros o películas? Yo digo libros. Yo películas. Yo película. Yo por lo que la cuenta que me dé películas también, Jolín, pero entonces me quedo yo solo con libros. 3 contra 1.
Bueno, vosotros decidís a partir de ahora. 2 semanas, ¿eh? Vamos con esos mensajes. Mira, libros dicen ya... Y no es peloteo, Alex de Benalmádena. Es que, claro, tumba sin nombre. Tumba sin nombre, está bien. Es que el problema aquí, como el jefe ha hecho libros, claro, al final va a ganar él. ¿Y tú no has hecho libros? Yo sí. ¿Y Santi? Santi también. ¿Y Carmen? Los míos no sirven. Yo quiero hacer uno nuevo que se quiero hacer de viaje. No me sirve. Sí, desde que llevas 2 años reniegas de tu obra. Lucy Astur nos dice, pues yo estoy con Santi y el libro está muy bien, no es tan denso, hay que leerlo poco a poco. ¿Sabéis cuál es uno de los libros que cambiaron el siglo XXI en estos temas? 20 grandes conspiraciones de la historia. Estudio periodismo, mi pasión es la radio y mandaré los mensajes que haga falta con tal de ir. Bueno, que yo me imagino aquí, nunca lo hemos hecho, 50 amigos en la penumbra de Milenio 3. Nunca. Yo soy de Argentina y lo de la mutilación de animales trascendió por todos los medios, fue muy fuerte. Siguen con lo de las psicofonías. Jacobo nos dice se van ahí va, todos. Que hay que escucharlas otra vez. Sí, se van todos. He sorprendido que Geray y a Carlos. Esto es un giro, ¿ves? Es que hay que estar en Milenio ahí a la última. Una cosa nos dicen, me habéis hecho estremecer al escuchar Alegría. Mil gracias, sois únicos. Sí. Bueno, pues vamos a poner diferentes versiones además de la misma canción, que las hay muy bonitas. Muy bonita. Y además da fuerza, da fuerza. Va a ser nuestra canción, si os parece, de la tercera hora. ¿Os parece? Yo creo que es muy bonito. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Veo a Geray que se desplaza de un lado a otro. El poder de la música de Milenio, Mira que a mí me encanta la música que pones aquí. Ahora, no te puedes imaginar, desde que vine de Chile... Sí, que tienes mi iPod. Que tengo tu iPod, además, y que vengo hasta tatuado. Bueno, tengo una obsesión con la música que me pusiste delante de los Moai, que me he puesto... Bueno, lo he buscado... estuve buscando Did Can Dance. Pues estuve buscando pues estuve buscando el disco y no lo encontré en FNAC antes de ayer. Pero bueno, ya me lo pasé. Apunta ya una película. Encuentros en la tercera fase. Es maravilloso. Bueno, pero vamos a ver si hacemos votaciones de libros y de películas, ¿eh? Otra propuesta para ranking. Las maravillas del pensamiento. Ideas filosóficas, éticas, hipótesis científicas. Difícil lo veo, ¿eh? Yo veo más sencillo el otro. Pero bueno, haremos la votación. Podéis votar y tranquilamente lo que haremos será, pues analizar qué votación, qué ranking hacemos. ¿Nos va a dar tiempo a escuchar? Sí, vamos a quitar la música, Geray. Tenemos primero la de Gracias por todo. Sí. Se alegran por silencio. Vienen a por todos. No, pues venían a por nosotros, vamos. Teatro salitrero de Humberston, norte de Chile, frontera hacia Perú. Y la segunda, que es un poco más que a todo el mundo le ha impresionado, yo de verdad pienso que puede ser un movimiento de algo, no lo sé. Yo te digo que no, te aseguro que no, porque sé perfectamente dónde puse la grabadora. Bueno, en ese poblado, y esos 137 poblados deshabitados. Mamá, o mamá, más bien así, ¿no? Más bien agresivo. La escuchamos. En fin, como decíamos antes en el informativo tomándonos un cafecito, es que la diferencia es que estábamos nosotros ahí y lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros a nosotros no vamos a mentir, eso desde luego. No. Y en fin, estábamos en un lugar, ya lo habéis visto, 2000 muertos, pueblos fantasma y tantas historias. Qué bonita música para despedirnos. Pues mañana mira, nos vemos me en voy a Cuarto despedir Milenio. con una cosa que nunca leo cosas mías. Pero dice, yo escogería pelis, pero un libro que me enganchó fue Misterios de la Iglesia. Gracias por congelarme Pero de como al miedo en final el noches tan director soy cálidas. yo creo que vamos a hacer lo de los libros. Pero bueno, os dejo 2 semanas para decidir. Santi Camacho, como siempre, maestro, un placer. Un placer para mí también. Juanje, Viajes por la Historia. Ahí Un queda. abrazo, ahí queda. Un abrazo, Muchas gracias. bienvenido. Milenio 3 en la SER.